Bueno, como le informé desde temprano, el día de ayer, Estados Unidos finalmente anunció, algo que ya se esperaba, pero finalmente anunció que está acusando formalmente al expresidente cubano Raúl Castro y a otros funcionarios de ese país por el derribo de dos avionetas en febrero de 1996, dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, y en acción en la que murieron 4 personas. Está acusado, dice el fiscal interino de Estados Unidos, Todd Blanche, de asesinar a esas personas y también de destrucción de aeronaves, entre otros cargos. ¿Se va a materializar esto? ¿Iría a Estados Unidos por Raúl Castro como fue por Nicolás Maduro a Venezuela? ¿O es una pieza de una negociación complicada entre los dos países? Vamos a conversarlo con el doctor Arturo López Levy, profesor del Departamento de Gobierno de la Universidad Estatal de Georgia, experto en temas de América Latina. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido nuevamente al programa. Buenos días. Qué gusto, Pascal. Siempre es un placer. Bueno, pues, ¿cómo debemos interpretar esta acción por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos? Esto es una acción muy seria y yo creo que puede tener consecuencias extremadamente graves para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, desde la posibilidad de una acción armada por parte de los Estados Unidos hasta una complicación de cualquier negociación con la isla. Eh, yo creo que es importante poner esto en su contexto. Esto ocurrió hace 30 años, en 1996, el 24 de febrero. Había un grupo de opositores en la isla que se iban a reunir en algo que se llamaba el Concilio Cubano, y desde el exterior se había acordado no hacer nada para competir con la noticia que sería esta acción. Del lado de la oposición de posición radical extrema en Miami, en el cual se ubicaba este grupo que se llama Hermanos al Rescate, ellos decidieron hacer una acción como la que habían hecho desde 1994, cuando habían perdido el carácter fundamentalmente humanitario que estaban jugando en el estrecho de la Florida, transmitiendo información para rescatar a balseros que estaban cruzando el estrecho de la Florida en medio de lo que se llamaba el periodo especial, una situación de extrema desesperación. Estas avionetas, sin lugar a duda, entraron al territorio, al espacio aéreo cubano. Lo habían hecho varias veces. Además, el señor José Basulto, que era el presidente de esta organización, lo proclamaba así. Él incluso dijo en una entrevista con la CBS que él estaba buscando una confrontación. Hay fotos en el Miami Herald, hay imágenes de televisión con esos aviones entrando, posicionándose sobre La Habana y lanzando octavillas. ¿Qué es lo que habría que hacer en este caso por parte del gobierno cubano? Bueno, lo que estaba regulado, y por eso está la condena en la declaración del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es que lo típico es que se escolte estos aviones fuera del territorio o se les obligue a aterrizar. Aquí yo creo que es evidente por el audio que hay, es que había una decisión de las autoridades cubanas de poner fin a lo que era, sin lugar a duda, una violación consuetudinaria de su espacio aéreo. Hay información que se ha revelado por los archivos de seguridad nacional, una organización independiente que desclasifica materiales o publicita materiales desclasificados por el gobierno norteamericano, y en más de 26 ocasiones el gobierno cubano alertó a Washington sobre estas actividades provocadoras y el carácter peligroso que implicaba la persona que estaba liderando estos viajes, que era el señor José Basulto. Yo no sé cómo pasa allá en México, pero lo más probable en los países que yo he vivido, en Cuba, en Israel, en los Estados Unidos, en España, es que si una persona como José Basulto, que estuvo envuelto en un acto terrorista, dígase, bombardear un hotel en Cuba en los años 60, empieza a hacer estas actividades
y dice que él fue y pasó un curso de desobediencia civil en el Martin Luther King Center y que él ha tenido una revelación, de todas maneras, para las autoridades respectivas de Estados Unidos, Israel, en Cuba y a mí me parece que en México también, no le dan el beneficio de la duda y dicen, si usted hizo una cosa tan grave como disparar un cañón contra un hotel, usted es un terrorista o por lo menos tiene antecedentes terroristas y yo no le voy a dejar que usted esté sobrevolando permanentemente. O sea, aquí hay una crisis en la cual no hay una situación simple, pero Ujú. hoy, de una manera unilateral, en una especie de holgorio, en Miami, el fiscal general ha anunciado el encauzamiento de 5 altos oficiales cubanos. Ahora, planteaba yo al principio de la entrevista, es una acción que va en serio, es decir, Estados Unidos hará todo lo que pueda por llevar ante un juez a Raúl Castro, así como lo hizo con Nicolás Maduro, y tomando en cuenta esa experiencia, pues no se puede negar nada, ninguna posibilidad. O bien es una pieza dentro de un proceso de negociación que vimos el otro día claramente con la presencia del director de la CIA en La Habana. Se me acaba el tiempo en este bloque, doctor López Levy. Me gustaría pedirle que por favor nos aguarde un momento y regresando Sí, de la pausa con sigamos gusto, conversando, arrancando con con esa gusto, pregunta, si es tan amable. con gusto. Regresamos. Estamos conversando con el doctor Arturo López Levy, profesor del Departamento de Gobierno de la Universidad Estatal de Georgia, sobre la acusación que ayer anunció Estados Unidos en contra de Raúl Castro por el derribo de 2 avionetas hace 30 años. Doctor, entonces le planteaba, ¿es parte del proceso de negociación? ¿Es, digamos, una ficha en ese proceso? ¿O de verdad Estados Unidos va en serio con querer capturar y llevar ante un juez a Raúl Castro? Mira, Pascal, yo no creo que las dos cosas son alternativas. Eh, Trump, yo creo que está apostando, y particularmente el secretario Rubio, que es el alma detrás de esta política hacia Cuba, yo creo que está apostando a una política que haga colapsar el gobierno cubano y para eso está dispuesto a llegar a donde sea. Esto es algo que va en la vida de Rubio. La vida de Rubio ha sido hacer la política en Estados Unidos para remover al gobierno de Cuba y él viene de una comunidad y de un sector político que ha apostado todo siempre a esa propuesta. Ahora, ¿en qué medida lo va a hacer? Hay un cálculo político donde presidente es más importante que secretario y hay que ver en qué medida el cálculo de Trump eh, entra en esta dinámica. El viaje de la CIA, del director de la CIA que tú mencionabas a Cuba es un viaje que tiene que ver con un ultimátum en el cual les están declarando al gobierno cubano que hay ciertas cosas que ellos piensan hacer, que la entrada del buque Anatoly Kolotsky a Cuba como un alivio al bloqueo petrolero, que tuvo una importante repercusión en México, es algo discrecional y que ellos están centrados en una política por la cual quieren tomar control primero del suministro energético a Cuba, o quieren o ya lo tienen, y quieren concesiones importantes por parte del gobierno cubano. ¿En qué medida el gobierno cubano está dispuesto a darla? Parece que el gobierno cubano ha sido muy resistente a ese tipo de medidas, pero la situación es verdaderamente alarmante en la isla. El New York Times publicó un artículo de Ed Augustine en el cual hay reflejado opiniones de médicos de base a nivel de hospital, a nivel de clínica, en la cual está diciendo que hay vidas que se están perdiendo día tras día y no es una ni dos, sino un número considerable, cirugías pospuestas, situación de humanitaria grave, no solo en La Habana, la situación es mejor que en el resto del país. Él hace este reporte desde el oriente del país y el gobierno está abocado a lidiar con una situación de ese tipo. Estados Unidos le está diciendo al gobierno cubano, si hay una estampida migratoria, Estados Unidos lo considera una amenaza a su seguridad nacional. Ahora,
no es difícil entender que hay una relación de causalidad entre el bloqueo petrolero, crisis humanitaria y una posible Ujú. crisis migratoria. Aquí ya hay cinco personas que están allí y que el gobierno norteamericano en su repertorio de acciones para castigar al gobierno cubano, no necesariamente tiene que ser Raúl Castro, pueda hacer una operación de este tipo. ¿Qué pasó ayer? Se le tiró carne roja a la base de la política pro hostilidad permanente contra Cuba. Segundo, se crearon las condiciones para decirle al gobierno cubano, incluso hacer de que hay ya cosas que tienen que ver con una declaración del sistema de justicia norteamericano y cuidado que te puede pasar lo mismo que a Maduro. Y la tercera es que al poner esto en un tema judicial, esto permite, mucha gente dice en Estados Unidos que esto es ilegal, y es ilegal desde el derecho internacional, pero se puede decir, esto no es un acto de guerra, esto no es una guerra, por lo cual no hay que ir al Congreso a cumplir Ujú. con el acta de poderes de guerra, se trata de una operación de ley y orden, como lo que pasó con Manuel Antonio Noriega en Panamá o como lo que pasó con Maduro el 3 de enero. Y esto yo creo que complica las cosas. El portaavión Nimitz ya está en el Caribe y con eso viene con una flotilla de barcos que te dice, si usted estuviese sentado en La Habana, tiene muchas razones para estar preocupado. Doctor, ¿qué busca Estados Unidos? Y lo pregunto porque por el ingrediente de los orígenes del secretario de Estado, pero ¿qué busca Estados Unidos? ¿Un cambio de régimen o un arreglo tipo Venezuela? ¿Qué es lo que está buscando en el caso de Cuba? Esa es la pregunta clave en este sentido. La política de Estados Unidos proclamada desde la ley Torricelli y que es lo que se ha podido decir cuando hay una discusión racional de política exterior, es procurar una transición pacífica a la democracia y un sistema económico más abierto. Eso, en la parte preambular, incluso de la ley Helms-Burton, que fue cortada y pegada al gusto de los sectores más radicales anticastristas, pro hostilidad, de todas maneras lo tuvo que decir, porque la racionalidad de política exterior dicta esa dinámica. Para Rubio pertenece a ese otro grupo y a tenor de la proclama de una transición pacífica, en la práctica se están haciendo muchas cosas que no van encaminadas a una transición pacífica a la democracia, sino a un colapso del sistema con todas las otras consecuencias que esto puede traer, incluso con el rechazo de esa política por todos los actores regionales, de derecha, izquierda. Esto hay que decir que ahora está la presidenta, por ejemplo, Claudia Sheinbaum en México diciendo esto, pero esa es una política que viene desde los 1900, de la administración de Salinas, en las consultas con el gobierno norteamericano, la administración de Salinas, la de Cedillo, por ejemplo, la de Fox, Calderón, etcétera, todas dijeron que lo lógico para hasta regionalmente, porque México es un poder regional, es una transición pacífica a la democracia. Y es lo lógico que se espere de los Estados Unidos. Ahora, hay un sector extremadamente radical en Miami cuyo principal objetivo es el derribo del gobierno cubano a como sea, porque solo con un derribo ellos pueden encontrar un vacío de poder que podrían llenar en un escenario por revolución. Y por eso es que no son buenas las analogías, por ejemplo, de comparar ese tipo de oposición que hay en Miami con otras oposiciones que han habido, Uh -huh. incluso en escenarios por revolucionarios en América Latina, porque son oposiciones que surgen desde dentro, se levantan desde los municipios. Estoy hablando, por ejemplo, de proyectos como el de Manuel Gómez Morín, o Efraín González Luna. En el caso mexicano, por Uh -huh. ejemplo, no es ese tipo de oposición con la que se está lidiando. Es una oposición que tiene un secretario en Washington
y que está apostando al derribo total, a una situación de caos e inestabilidad, Sí. donde ellos puedan entrar con las tropas norteamericanas y llenar ese vacío. Bueno, pues por eso mismo creo que hay que estar muy atentos de lo que está sucediendo en Cuba, doctor, y pues seguiremos conversando si usted nos lo permite. Un placer. Gracias. El doctor Arturo López Levi.